Amigos de Plan Informativo, ¿cómo están? Yo soy Katia Tapia y el día de hoy me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este espacio Letra por Letra, donde sin duda hemos compartido muchísima literatura. Y hoy me da mucho gusto dar la bienvenida a Leopoldo Mendívil López, autor del Secreto Azteca. Leopoldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Querida Katia, primero que nada, súper agradecido. Es un honor para mí platicar contigo y pues te deseo una súper feliz semana y a todo tu grandioso público. Muchas gracias, Leopoldo. Para nosotros, para mí es un gusto mucho más grande poder platicar contigo acerca de este libro que definitivamente tenemos mucho que profundizar. Pero antes que nada, me gustaría que me platicaras cómo nació la idea de este libro, porque sé que tienes algunos otros libros en el mercado, pero específicamente de cómo nació la idea y cómo la empezaste a crear. Bueno, la verdad, Katia, esto comenzó cuando yo tenía como 7 años o 6 años, porque mi mamá me llevó a Chapultepec y estaban las cabezas olmecas, ahí por donde está el famoso Museo del Niño, Claro. el papalote, y estaba, yo veía esas cosas y de verdad me quedó tanta impresión. Le preguntaba yo, ¿qué son? O sea, y ella, porque es tan raro, esas cabezas, o las que son como tipo Tlaloc y eso, y me dijo, no, pues es que aquí hubo una civilización mucho antes que nosotros existiéramos y que eran así, ¿no? Y yo desde entonces me quedé obsesionado, así de simple. Me quedé increíblemente obsesionado de pensar cómo fue esa civilización, o sea, cómo eran ellos. Y bueno, obviamente ya me pasé el resto de mi vida aprendiendo mucho, me gusta la historia en general, ¿no? Claro. Del mundo y de México. Pero ese tema, pues obviamente siempre ha sido el que más me ha fascinado. Y en 1999 estaba yo leyendo un libro de un inglés llamado Nigel Davis que hablaba de que la historia, de acuerdo a los ingleses, cómo fue la historia de los aztecas. Okay. Y hablaba de un párrafo donde menciona a Nezahualcóyotl. Y cuando yo vi eso, pensé, esto es la historia del rey David, es como el rey Arturo, ¿por qué la gente no sabe que tuvimos un dirigente tan grandioso como Nezahualcóyotl, parecido casi como un Octavio Augusto de Roma? ¿Por qué no se siente? Porque no lo sabemos y por eso en parte somos el país que somos, porque no sabemos esas cosas grandiosas de nuestra historia. Si cada niño dijera, yo soy como Nezahualcóyotl o como Itzcoatl, te imaginas, yo te aseguro que México sería una superpotencia y lo va a hacer. Claro, y sería un pensamiento completamente distinto. Sí, desde luego. O sea, porque lo que ocurre es que era una civilización con una forma de pensamiento que no era totalmente diferente a la, o sea, la gente, eso es algo que también me chocaba, toda mi vida me ha chocado, que cuando alguien piensa en los aztecas piensan así de, como si fuera una tribus, ¿no? Así. Claro. No, era una sociedad totalmente sofisticada, desarrollada, era como la nobleza de Europa en que las intrigas, es como lo que uno ve en la serie de los Tudors y eso, pero a pesar de que tenían ese grado de civilización, también tenían un sistema de conexión con el cosmos, que eso es algo que sí se perdió totalmente cuando la conquista por parte de los españoles. O sea, la conquista de los españoles nos trajo todo esto de la lógica occidental, las matemáticas, eso es algo grandioso, con eso se ha creado la civilización que conocemos, tecnológica, pero toda la parte que tenían esos pueblos anteriores sobre qué somos en nosotros en el universo y respecto a los demás y respecto a nuestro planeta, esa parte es importante que se rescate, porque es decir, yo lo he experimentado, porque he tenido un chorro de viajes para conocer el México profundo, ¿no? Y lo que es importantísimo es que en muchas comunidades de nuestro país y del sur de Estados Unidos se continúa con eso. Es decir, por ejemplo, los ranámuris de los tarahumaras, claro, en Durango, a mí me tocó porque mi familia es de allá, tienen un sistema en el cual, es decir, es un poco también de lo que está en el libro Secreto Azteca, como por ejemplo los indios Hopi de Nuevo México, ellos también tienen este sentido de que somos en la naturaleza, que somos en el universo, y estamos más conectados entre nosotros de lo que nos imaginamos. Ese es uno de los propuestas del Secreto Azteca, pero sobre todo es cómo se creó el imperio y realmente más allá de que muchos digan, oye, es que los aztecas hacían sacrificios humanos. Yo la verdad sí digo, ¿por qué se horrorizan de eso cuando leen felizmente la historia de los celtas que fundaron Europa o de los germanos? Ellos también hacían sacrificios. Los mismos hebreos también los hacían antes. Es una civilización de la antigüedad. No se puede esperar otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que crearon un imperio gigantesco que ha sido de los más grandes que ha habido en la historia humana
y nadie, o sea, por estar obsesionados en la conquista como país, solamente se habla de la conquista, de la conquista. Yo siempre digo, oye, ¿cómo es posible? Tú hablas con un griego sobre la antigua Grecia, te aseguro que no te va a contar traumado, oye, es que la conquista de los romanos, ellos ni lo toman eso en cuenta. Ellos te hablan de la antigua Grecia, o los egipcios no te hablan de, oye, es que nos conquistaron los griegos. Ellos te van a decir cómo era Egipto, y en eso basan su actual identidad, su actual fuerza. Y la verdad es que los mexicanos, ya que, o por el bien de Dios, que ya dejemos de hablar de la conquista y mejor hablemos de el Imperio Español, grandioso, aprender cómo se creó, y el Imperio Azteca, cómo se creó. Y porque es una proeza de la historia humana, como un chico de 15 años, que era aquí en Nezahualcóyotl, que mataron a su papá frente a sus narices y le pusieron precio a su cabeza, y de que agarren al niño, agárrenlo para matarlo, porque él es el heredero del trono, y estuvo durante 10 años escapándose, fingiendo ser otro, cambiándose la identidad, el nombre, trabajando de esclavo, y él no dejó de tener un sueño en su cabeza, lograr el sueño de su papá, de crear un mundo mejor, y 15 años después regresó con un ejército de 250,000 hombres para vengarse de los que habían matado a su papá y crear el Imperio Azteca. O sea, fue el diseño en la mente de una persona que creyó que podía lograrlo, y la verdad eso es lo que a veces a los mexicanos nos falta, los ejemplos de gente en la historia que logre esas cosas tan titánicas. Más bien nos han dado héroes que son más bien perdedores o mártires, como Madero, como no sé, los niños héroes, por ejemplo. Los niños héroes, exacto, que pues ¿qué tiene de heroico aventarse de un balcón envuelto en una bandera mientras los gringos invadieron al país? O sea, ellos no liberaron a México de que lo invadiera nadie. Claro. En cambio, no tenemos los héroes que sí deberíamos de tener. Y aquí la postura, Katia, de estos libros, de estos proyectos, es que lo que un país es lo que cada uno de sus individuos, de sus jóvenes y niños cree que es. Y si te están diciendo que el Pípila se puso una piedra en la espalda, claro. O sea, eso nunca ocurrió. Y otro caso que es justamente de lo que se trata Secreto Azteca es el tema de una historia, nopalito, nopal. Es un poco el protagonista de este libro. ¿Por qué? Porque la historia que conocemos los mexicanos de nuestro pasado está ahí alterada en todos los aspectos de la revolución. Siempre nos han dicho estos héroes falsos y también historias falseadas, pero en tema de los aztecas, nos hemos creído esta historia de que los mexicas vieron un nopal donde había un águila comiéndose una serpiente, y eso es como que lo que todos acercamos, ¿no? Que así es, sí, claro. Es lo que nos contaron, al final de cuentas. Sí, así es, Katia, pero el caso es que hoy, y ese es el fondo de Secreto Azteca, hay una nueva generación de antropólogos como, no sé, Leonardo López Luján, su papá Alfredo López Austin, María Castañeda de la Paz, Eduardo Matos Moctezuma, que ellos están haciendo una labor que la verdad todos deberíamos de aplaudirles, que es quitar todas las mentiras que nos hemos aprendido, como lo del nopal, y descubrir por medio de la arqueología lo que realmente pasó. Cuando ya lo rescatas, lo pones como una novela, queda esto, Secreto Azteca. Ok. Pero de Editorial Grijalva. No, adelante, claro. Pero realmente el trabajo grandioso es el de estos hombres, y mujeres como María Castañeda de la Paz, antropólogos que están decodificando qué es mito y qué es realidad. Y por ejemplo, lo del nopal, lo dice Eduardo Matos Moctezuma, eso nunca sucedió. O sea, no es nada más que no haya sucedido en 1321, como el año pasado se celebraba, ni en 1325. Simplemente jamás sucedió ese acontecimiento porque un emperador azteca lo inventó ese mito de que los mexicas habían llegado a esa isla. La verdadera historia de cómo llegaron los mexicas a esa isla es totalmente diferente, y de hecho es de la que se trata Secreto Azteca. Y fue porque había un emperador antes que no era del Imperio Azteca, un emperador antes que su capital era Azcapotzalco, y ese era el Chiraspelas, fue el que asesinó al papá de Nezahualcóyotl, y traía un imperio del mal, digamos, de estilo Darth Vader, para los que les gusta eso. O sea, era un tipo malora, ¿no? Pero básicamente él fue el que agarró a este grupo de migrantes, que eran los mexicas, que haz de cuenta eran como los que vienen en las caravanas desde Honduras, que todo el mundo dice, ¿qué les hacemos? ¿Dónde los ponemos? Y que todo el mundo dice, no, pues yo no les quiero dar mi chamba, no quiero que ellos estén entrando a curarse en los hospitales de IMSS, porque ni son mexicanos. Bueno, haz de cuenta, así eran los mexicas.
Ok. Y todo el mundo los apestaba, decían, no, que se larguen, que no estén aquí, pero el único que les vio un uso fue este emperador malo de Azcapotzalco, Tezosomo, y dijo, a ver, los voy a poner en ese islote que no tiene nada, y no van a tener ni qué comer, porque ahí no hay comida, no hay agua. El agua que rodeaba el islote de que hoy es el centro del país, era agua salada, no se puede tomar, no se puede cultivar ahí. Entonces los iba a traer este hombre racionados a cambio de una cosa, que se volvieran su cártel, haz de cuenta, su grupo de choque, su grupo armado, brazo armado para ir a darle en la torre a los otros que no pagaran impuestos. Eso es la verdadera historia de los mexicas. Pero hubo un momento en que uno de los líderes dijo, no, 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 eso, porque no tenemos un pasado, nos tratan como basura, vamos a inventarnos nuestro propio pasado. Y ahí es donde entró Itzcoatl, que es el tío de Nezahualcóyotl, y él fue el que inventó lo del nopal, lo del dios Huitzilopochtli lo inventó. Ok, o sea, al final de cuentas creo también, por lo que nos estás platicando, que este libro de Secreto Azteca también trata como que de reconstruir, ¿no? Ese pasado que tenemos, ese que no nos enseñan o, de verdad es que no conocemos. Es así, exactamente, Katia, porque mira, nos han dicho lo del nopal, lo de un líder llamado Tenoch, cuates que no son reales. Por ejemplo, Quetzalcóatl también lo admiramos como que, wow, todo quiere ser como Quetzalcóatl. Bueno, si quieren saber la verdadera historia de Quetzalcóatl, vean Secreto Azteca, o más allá, lo que han escrito todos estos antropólogos. O sea, Quetzalcóatl era un perdedor, era como Madero, la verdad. O sea, ¿por qué tenerlo como héroe también él? En cambio, en Secreto Azteca existe otra narración que es la siguiente. Ya no admirar a los héroes míticos que no existieron, sino a los héroes reales que los inventaron. O sea, por ejemplo, yo admiro a Nezahualcóyotl, el cual sí existió, y él creó el Imperio Azteca. ¿Cómo le hizo? Casi nadie lo sabe. Bueno, se van a enterar aquí. ¿Cómo es la estrategia? Es que sí, porque mira, Katia, aquí está la estrategia que él tuvo, como un tipo que no tiene nada, que está perseguido, de repente se las ingenia para hacer una superalianza de pueblos que antes eran enemigos. Los puso de cuates a los de Chalco, a los tlaxcaltecas, ¿te imaginas? Ellos odiaban, bueno, hoy se sabe cómo se odiaban los mexicas y los de Chalco, a todo el mundo, a los de Cuautitlán, todos esos cuates, él se ingenió la fórmula para crear una superalianza de los que antes eran enemigos entre sí, y eso es lo que se llama, es la alianza azteca. Ese es el secreto azteca. Como él dijo, ya no es que vamos a ser los de Xochimilco y los mexicas, no, vamos a ser todos uno, y no está cerrado a nadie, todo aquel lo que viva en otra parte del mundo puede volverse azteca si decide ser parte de este sueño. Pero aquí lo interesante, Katia, es que los mexicas, que eran también o sea, eran los tíos de Nezahualcóyotl, pero él no era en sí mexica, él sí era azteca. Muchas de esas culturas eran aztecas y no exactamente mexica, porque mexica es diferente. Mexicas son los últimos que llegaron, y ser azteca significa los que teóricamente habían llegado alguna vez desde Aztlán. Pero como claramente los mexicas llegaron mucho después, pues ellos no venían en esa migración inicial. Claro. De ahí que Alfredo López Austin dijo, los mexicas no eran aztecas. Es decir, es lo increíble en esta historia. Ellos se adjudicaron el hecho de ser aztecas porque el emperador Iztcoatl, el tío de Nezahualcóyotl, dijo, pues nosotros también. Y fue de repente dijo, si nos tratan mal porque no somos de ese club de ser aztecas, pues vamos a ser aztecas. Sí, exacto. Y es por lo que él dice que en varias de las crónicas, como por ejemplo la crónica tolteca chichimeca, en esa, no, en las tribus que venían de Aztlán, que nunca son las mismas, para empezar, en las crónicas que existen, nunca salen las mismas tribus, en algunas son 6 y en otras son 8, pero llama la atención que en varias no aparecen los mexicas. Eso es el síntoma más importante de que ellos se rejuntaron a esa lista en la historia oficial que ellos crearon, la hizo Izcoatl. Wow, la verdad es que me encanta cómo nos platicas esto con tanta pasión, porque definitivamente le metiste toda la pasión y todo el corazón a este libro, y por eso también me gustaría, Leopoldo, que invites a toda la gente a que lo lea, a que lo busque en plataformas, a que lo compre, a que se entere de todo esto que tú con mucho cariño y con mucho amor investigaste, que estuviste plasmando en este libro Secreto Azteca. Claro que sí, Katia. Lo primero es que te agradezco enormemente por este espacio, esta oportunidad de platicar contigo. Y para invitar a los queridos amigos, Secreto Azteca, la verdad es que está padre como la parte más remota de nuestra historia. Y, por ejemplo, los japoneses, cómo se han vuelto un superpotencia, porque saben que dentro de ellos hay un samurái. Así todos tenemos un guerrero azteca, también tenemos un soldado español, ¿por qué no?
que no esté peleado una cosa con la otra, la unión se da en nuestro cerebro ahora, para crear el Gran México. Y este libro, pues los invitamos a participar en las redes sociales, en Amazon. La página de Amazon es como una red social, donde pueden dejar su opinión, incluso si quieren criticar. Y bueno, también invitarlos a que el libro fíjate, Katy, esto está en audiolibro también, para los que no les gusta leer. Hay muchos que no leen libros, y yo no tengo nada contra ellos, al revés, qué bueno que ahora existe YouTube y todo eso, pueden ver y oír, y en vez de estar leyendo el libro, pues también este libro está en audiolibro, con la voz de Víctor Manuel Espinosa, que es el que hizo la voz de Homero Simpson, imagínate. Increíble. Okay. Y claro, no te imaginas que dice, es que el Imperio Azteca, sino que tiene una versatilidad brutal, o sea, te envuelve, van a sentir que están ahí, van a estar entre las nopales, conquistando y creando un imperio ustedes. Wow, está increíble, Leopoldo. La verdad es que a mí no me queda más que agradecerte por estos minutos para todo el público de Plano Informativo. Definitivamente creo que nos platicaste en resumidas cuentas y muy bien de lo que trata este libro, de lo que podemos encontrar, y también con ejemplos también muy actuales que también aquí los vas manejando. De verdad, muchísimas gracias, Leopoldo, y para mí fue un gusto poder platicar contigo estos minutitos de este libro que es Secreto Azteca. Yo te agradezco inmensamente, y para toda la gente hermosa de San Luis Potosí, con el gran amor, amo San Luis Potosí, y en unas semanas estaremos visitando por allá. Pues ojalá que estés también aquí en el estudio del Plano Informativo para que nos visites, para que letra por letra esté aquí en vivo y en directo contigo y nos platiques de alguno de tus otros libros, que la verdad es que son extensos, son muchos, y tienes muchísimos temas para platicar con nosotros y con todo nuestro público. Me fascinaría, porque además vamos a hacer el de Secreto Vaticano, se va a volver ya una serie de Netflix, así que será un honor poderlo compartir contigo, Katy, y con tu público. No, la invitación está abierta para que nos visites, por favor, Leopoldo, aquí en vivo y en directo en nuestro estudio, y de verdad te agradecemos muchísimo estos minutitos. Yo te agradezco inmensamente y quedo a las órdenes de todos. Perfecto. Les envío un saludo y una feliz semana. Muchísimas gracias, y pues bueno, yo no me voy sin antes recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, suscriban a nuestro canal de YouTube y también busquen nuestra edición impresa. Esto fue Letra por Letra.